Pulso económico de lunes que, como siempre, empezamos mirando de reojo a la bolsa, a ver qué tal le ha ido a nuestro índice, el IBEX 35. Bueno, un día bastante plano, un día pues de transición, 0,41, no obstante, de incremento del índice general, que se queda en 8.166,5 puntos. Los que suben, Grifols sube 4,40, Redeia 2,45 y Naturgy 2,34. Los que hoy pierden pistonada, la que más acciona, 1,89 abajo, Celnex en segundo lugar 1,58 abajo y Merlin Properties se deja en la sesión 1,09. Y a continuación les voy a tratar de resumir dos de los temas que van a estar en esta mesa de análisis económico con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan ni un detalle. Lo vamos a ver a continuación. Bueno, pues mira tú por dónde el efecto del Brexit. París ha arrebatado a Londres la condición de ser el mayor parqué o lugar donde, o potencia del parqué de donde se celebra la bolsa en Europa. Así es que ahora es la primera plaza, la capital francesa, y ya deja de serlo Londres. Y en segundo lugar, me gustaría que los tertulianos afinaran el lápiz a propósito de la decisión de la Fed, que ha reducido su balance en 200.000 millones de dólares. Y hablaremos también de la inflación. ¿Cómo no? Tenemos que hablar de la inflación. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don José Ramón Riera, economista y director de Foro Séneca. Muy buenas tardes. Y empresario. Y empresario. Eso es lo más difícil de llevar. Sí, lo más duro de todo. Lo más difícil de llevar. Don Miguel, muy buenas tardes. Don Miguel Ángel Cigüéndez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vicepresidente de ASEAFI, consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Sí, y también empresario pequeño, pero bueno, ya que estamos, lo decimos, autónomo. Muy bien, vamos con la sesión. El IBEX, sin apenas alicientes, sin resultados en el día de hoy, se ha dado una tregua después de la remontada de la semana pasada, que no fue corta. Bueno, llevamos 5 semanas desde que anunciamos que pensábamos que nosotros estábamos comprados y estábamos alcistas tácticamente, porque no queremos que se haya visto el suelo del mercado, y seguimos pensando lo mismo. Pasito a pasito vamos subiendo y vamos creciendo en estas rentabilidades en lo que va de las últimas 5 semanas. A lo tonto, casi 8.200 puntos el índice general. Pues sí, posiblemente a lo mejor nos quede todavía un poquito más. Riera. Hombre, yo creo que es una magnífica noticia y además, yo tenía una pregunta para Cigüéndez, porque creo que cuando teóricamente suben los tipos de interés de los bancos centrales, cae la bolsa. Y esto está pasando el efecto contrario. ¿No será que de verdad los mercados están reconociendo que por fin la Fed y el Banco Central Europeo están tomando medidas correctas y claras para hacer caer la inflación y por lo tanto los mercados se lo reconocen subiendo? Hombre, yo creo que sí, pero es también por la estacionalidad en la que nos encontramos, finales de octubre, noviembre, y por una serie de razones que han tocado. Y bueno, que con el dato de inflación que tuvimos el otro día, que hay que recordar que aquí yo he oído algunos titulares de que el gran dato, no, si el dato es que ha subido la inflación. Sí. Lo único que pasa es que la interanual, por efecto matemático, como insiste Riera, esto, pues bueno, por ese efecto matemático claramente, pues bueno, ha terminado bajando. Y bueno, como ya ha sido un número mejor de lo esperado, pues el mercado estadounidense se ha disparado y el europeo, que tiene bastante buena pinta, increíblemente. Bueno, vamos con esto que les contaba antes de cómo, de la forma más tonta, Londres ha perdido la condición de su city financiera. El país más terciarizado de la antigua Europa UE era el Reino Unido. Y ahora va a ser París, el país del país Francia, que es donde el Estado está metido hasta las entrañas de todas las compañías de electricidad, de gas, de lo que quieran ustedes, pues resulta que es el primer parque europeo. Y eso es bastante significativo. Hombre, yo creo que, primero, para la Unión Europea es magnífico. La noticia es extraordinaria porque significa una apuesta de los intermediarios financieros por la Unión Europea, lo cual, primero, es buena señal. Segundo,
Por otro lado, hay una clarísima apuesta por parte de París desde hace mucho tiempo. Es decir, ha dejado de invertir en información y comunicaciones para meter toda su presión en su PIB precisamente en las actividades financieras y de seguros. Y si uno mira el PIB desglosado de la región de París, ve que su PIB, la parte más importante, es precisamente en las actividades financieras, lo cual demuestra que los alcaldes que ha tenido París son mejores que los presidentes de gobierno de la República que ha tenido Francia en muchos momentos, porque lo ha acertado. Pues sí, la verdad es que este alarde de los británicos al salirse con el Brexit, que tenían todo el derecho de tomar esa decisión, pues ha traído como consecuencia de que esta toma de decisiones. A mí la pena que me da es que Madrid, pues a lo mejor no haya podido, o la falta de apoyo a lo mejor del gobierno central, no haya podido traerse aquí más actividad económica de la que realmente nos merecemos. Pero bueno, algo sí hemos crecido con la situación de Londres y demás, pero bueno, más que deberíamos de crecer. Avanzamos. La FED reduce su balance en 200.000 millones de dólares. Una buena decisión, una decisión sensata. Magnífica. Y la pena es que solo sean 200.000 millones. Porque, como decía muy bien Miguel Ángel, es decir, la inflación en Estados Unidos ha bajado al 7,8 con una subida del 0,4%, con lo cual se produce ese efecto de que tenías un mes que has quitado, que era mucho. En España, como ha pasado exactamente lo mismo en España. Pero es bueno, es decir, ojalá sigamos con esa tendencia de ir quitando meses muy altos y meter meses más bajos hasta que consigamos, con las medidas que ha tomado la FED, poquito a poco ir controlando. 200.000 millones de dólares de circulación, sacarlo de circulación significa que hay 200.000 millones menos de dólares para gastar, con lo cual se acaba de contraer la masa monetaria y eso va a ser bueno para la inflación, sin duda. La pena es que el Banco Central no anuncie, no diga, no explique cuánto ha retirado del mercado, porque en definitiva lo que está haciendo la FED es, cuando se terminan emisiones, es decir, no las compra, ay amigos, se terminó, no las renuevo y por lo tanto yo no entro, con lo cual retiro del mercado 200.000 millones. Y ojalá el Banco Central Europeo nos diga algo pronto. 200.000 millones de una desproporcionada afición a darle a la maquineta de unos 2 billones. Casi, si los datos que tengo son más de 3 billones de dólares, lo que tienen metido en los últimos 5 años. ¿Y cuentas? El asunto es que en acciones, o sea, al margen de este tema, que por supuesto me parece extraordinario, la buena noticia es que parece ser que va a haber compras de autocartera, de acciones propias en el mercado estadounidense de 10.000 millones diarios y en bonos de 8.000. Con lo cual compensarán en parte en lo que está drenando en la Reserva Federal, que bueno, que parece que está bien. Yo creo que está claro es que no van a dejar que la bolsa suba mucho, porque claro, es que si la bolsa americana sube mucho, entonces la FED decidiría seguir subiendo los tipos más. Entonces, yo esto creo que la fiesta va a continuar un poco más, pero no mucho más. Aquí no damos recomendaciones de compra y de venta, eso que quede claro, pues solo se le damos a los clientes, porque legalmente es así. Pero yo creo que el que no ha entrado ya, pues oye, ya se la pasa un poquito el arroz, que se espere a la siguiente y que esté pendiente del pulso económico. Por cierto, usted quería hacer una interpretación de las perspectivas de tipos de interés en bonos y de inflación. Pues sí, bueno, ese es el momento. Era lo que hemos comentado anteriormente, que es que las matemáticas no van a solucionar el problema de la inflación en Estados Unidos. Es decir, entre abril, mayo, junio y septiembre del año que viene, la inflación se va a quedar en los entornos que van a estar paralelos a los tipos de interés en Estados Unidos. Razón por la cual eso es lo que se llama la tasa terminal, y a raíz de ese punto, pues oye, la bolsa puede tener un recorrido alza, no inmediato, pero un recorrido simpático alcista. Esas matemáticas o estadísticas que usted maneja tienen un punto de inflexión en mayo, junio del año que viene. Del año que viene, sí. ¿Qué significa? En los entornos del 4,75, algo así. Es decir, que ahí van a chocar los tipos de interés y la inflación americana. Si hemos dicho que estaba en los entornos del 7,7, 7,8,
pues irá bajando simplemente por un efecto matemático. Claro, esto ocurrirá el año que viene, al siguiente ya no ocurrirá, porque va a ser al contrario de las matemáticas. Efectivamente. Riera. Sí, no, vamos a ver, es decir, lo que dice Miguel Ángel es absolutamente pura matemática. Empírico. Es puramente empírico, es decir, va a caer la inflación porque van a caer meses muy altos de inflación y por lo tanto con meses más pequeños de inflación automáticamente se reduce. Y efectivamente, es decir, podemos pensar si va a ser en mayo o junio, desde luego a partir de junio, entre junio y septiembre se produce el cruce. Lo cual que significa, primero, que habremos controlado, aunque sea matemáticamente, la inflación. Segundo, que el Banco Central Europeo, Estados Unidos, Europa va. Si pensemos, Europa va 6 meses por detrás, porque es lo que le ha tardado el Banco Central Europeo en tomar medidas. Pero bueno, cuando se empieza a reducir de verdad la inflación en Estados Unidos, se acerca más rápidamente la bajada de la inflación en Europa. De junio a septiembre se han cruzado los tipos de interés con la inflación, con lo cual bajarán los tipos de interés en Estados Unidos, seguro. En Europa, como vamos a ir detrás, ojalá llegásemos para el último trimestre del año que viene a estar en el entorno del 3% de inflación. Bueno, vamos con algunos nombres propios de la bolsa española. Hoy sorprende, al menos a mí me sorprende, que un sector hiperregulado, hipercomplejo, en el que están sufriendo la falta de material primo, el gas, sean los que le dan impulso, le dan brío al IBEX 35. Les hablo de subidas, la segunda, la de Redeia 2,45 o la de Naturgy 2,34. ¿Qué está pasando con el gas, don Miguel Ángel? Bien, bueno, por ir por partes, en cuanto a la subida de antigua red eléctrica, los bonos han bajado, había caído el viernes, ha retomado al alza, le viene muy bien que baje los bonos y bueno, pues la verdad es que sigue estando muy por debajo de donde estaba anteriormente. Entonces el rebote yo creo que se entiende. Y luego con el gas natural pasa que la semana pasada hablábamos que había barcos circulando por aquí por Europa que no sabían dónde dejar el gas. Especulando. Especulando, sí, efectivamente, esa es la palabra. Y ahora, claro, ya a los futuros, ¿qué es lo que están diciendo? Pues que ya si nos vamos a un mes vista, 2 meses vista, pues ya están subiendo. Y esas subidas han traído como consecuencia que hoy el gas ha subido porcentaje relevante, estaba creo que viendo sobre el 10%, y gas natural también ha subido. Esto es la ley de la oferta y la demanda, pero a un mes o a 2 meses vistas. Ya. Pero encaja mal con la idea de que Naturgy va a tener que pagar por su gas argelino el doble. Sí, pero fíjate, aún a pesar de todo, es decir, los mercados, y es lo sorprendente, lo están favoreciendo. Bueno, vamos a ver, Naturgy se tiene que ir recuperando poquito a poco porque ha perdido mucho terreno. Y yo creo que es buena noticia que esté recuperando esa posición. Vamos a ver lo que pasa en las próximas semanas. Vamos a ver en enero, si cuando estemos en plena ola de invierno y los precios del gas se hayan disparado, a ver qué piensan los mercados del valor de Naturgy. No sé, Miguel Ángel es mucho más experto. Bueno, que yo creo que tema. está, hombre, ha recuperado, no está donde estaba previamente, es un valor que está alcista en este punto. Bueno, hablemos de las SOCIMIs. Da la sensación de que están ajustando su valor por la subida precisamente de los tipos de interés. Pero es que las SOCIMIs, y aquí nos da pie perfectamente el tema para hacer una actualización de cómo son las SOCIMIs en España. Las SOCIMIs en España están con unos activos del orden de 26.500 millones y con una deuda de unos 9.500 millones. Esa es la radiografía de las SOCIMIs. ¿Se están ajustando por razón de los tipos de interés? Pues en parte sí, pero vamos, yo lo que le digo es lo siguiente. Desde que nosotros anunciamos que estábamos alcistas y demás, las SOCIMIs, voy a hablar de Colonial y de Merlin, que son las que están en concreto en el IBEX 35, pues oye, han subido, las inmobiliarias, han subido y están alcistas. Entonces, oye, es momento, claro, el que no ha entrado cuando había que entrar, pues ya es un poquito tarde, porque tendremos correcciones. Pero yo estoy optimista con ellos para el año que viene. Está dentro de los sectores interesantes. Riera. Vamos a ver, yo te voy a dar un dato que a mí me pone justo al lado contrario de lo de Miguel Ángel, por primera vez en el día. Y ese
en el PIB del tercer trimestre, la construcción ha caído un 14% y las actividades inmobiliarias también han decrecido, lo cual, bueno, es el tercer trimestre y por lo tanto si no es el trimestre más claro, pero el PIB en el tercer trimestre ha decrecido un 1,9% con respecto a precios corrientes con respecto al segundo trimestre. Es muy preocupante la caída del 14% de la construcción. Es decir, cuando te vas a mirar qué ha pasado con los salarios en la construcción, se han caído también a efectos de la renta nacional, y en las actividades inmobiliarias está frenado. Entonces, si entramos en caída del PIB en el cuarto trimestre y en el primero y el segundo, wow, es decir, yo no estoy nada convencido de que, es decir, esto es cierto que el parque, el disponible, lo tienen las SOCIMIs y por lo tanto que el que quiera comprar a lo mejor por eso se reactiva, pero la actividad inmobiliaria va en capa caída en los próximos 3 trimestres. Vamos, si es que curiosamente estoy de acuerdo contigo. Yo lo único que he dicho, estoy hablando de un tema táctico. No estratégico. Yo estratégicamente no compraría ahora pisos ni entraría en el sector inmobiliario. Lo que pasa es que en algo líquido, como pueden ser las SOCIMIs, para eso se han creado, para ser líquidas. Esto estamos hablando de un tema especulativo y muy limitado en el tiempo. No creo, aunque estaba diciendo que sí vemos bajadas en los tipos de interés o que lo descuenten los bonos, porque yo creo que va a ir un año muy bueno el año que viene, pues eso va a repercutir también en el sector inmobiliario. Eso es una cosa, y otra cosa que yo estoy aconsejando que sea buena idea ahora meterse en el sector inmobiliario y menos comprar pisos en este momento. Bueno, hablemos de un asunto global que nos afecta a todos, el petróleo. Resulta que la OPEP, la Organización de los Productores, ha rebajado la demanda, las previsiones de demanda de crudo para el año que viene. Consecuencia de ello, el precio, ¡pum!, de caída. A pesar de que ellos están reduciendo la producción. Es decir, con lo cual, si ellos tienen esos datos, es que hay una contracción de la economía muy fuerte en sus previsiones. Porque si la economía estuviese más o menos creciendo un poquito, es decir, con la reducción que han hecho en la producción, automáticamente tendrían exceso de demanda y por lo tanto subiría el precio. La previsión, para mí, es tremendamente preocupante, porque dices, no puede ser que después de la bajada de la producción el precio del petróleo esté cayendo porque se prevé que se va a comprar menos. Prever que se va a comprar menos es que hay menor actividad, se prevé que va a haber menor actividad. Mucha más de la que estábamos pensando. Mucha menos de la que pensábamos. Mucho menos de la que pensábamos. Sí, se lo entendía perfectamente. La semana pasada yo expresé aquí que creía que habíamos hecho techo en los 100 y a mí la impresión que me da es que estoy totalmente de acuerdo con la OPEP, que efectivamente se va a vender menos petróleo porque vamos a entrar en recesión, desde luego en Europa, y en Estados Unidos está por ver, pero vamos, todo apunta con la inversión de las curvas de tipos que por lo menos un trimestre, bueno, ya técnicamente han estado, ¿no? Sí. Aunque lo niegan porque ellos cuentan otras películas, que ahora el empleo, que ahora no sé qué, o sea, son otras vertientes. Bueno, avancemos. El Bitcoin o los Bitcoins, las criptomonedas. Bueno, oiga, hemos visto cómo reventaba una 30.000 millones, 8.000 millones de agujero, una de tantas, ¿verdad? Todas están de capa caída. De hecho, el de las bitcoins, va a ser uno de los mayores colapsos financieros de la historia económica de los últimos siglos. Vamos a ver, el casque de FTX, dicho así, es tremendo. Es decir, esto va a afectar de una forma muy seria a todo el tema de criptomonedas. Quizás es el momento para que el Banco Central Europeo dé un paso al frente, normalice el euro como la criptomoneda euro, saque esa moneda virtual oficializada, protegida, controlada y efectivamente y que sale lo que no ha tenido hasta ahora el Bitcoin nunca. Nunca. Entonces, bueno, pues ya que hay que tener criptomonedas porque la gente cree que puede llegar a ser bueno, tomemos el paso, de un paso al frente. Lo que pasa es que yo no veo al Banco Central Europeo
en absoluto con la capacidad de decir, voy a ser innovador. Entonces, yo creo que va a esperar a que sea otro, sea el Banco de Inglaterra o sea la FED, la que tomen las medidas, vean cómo van y entonces ya entran. Pero es el momento, justo ahora, es decir, tomar las riendas, es decir, agarrar, es decir, crear la criptomoneda europea y sacarla al mercado poquito a poco, y que nos vayamos acostumbrando a trabajar con criptos monedas. No todas las criptomonedas son iguales porque no todas las divisas son iguales. No es lo mismo un dólar que una moneda de un país débil o pequeño y demás. El peso argentino, por ejemplo. Bueno, es que no quería poner ningún ejemplo, por eso he dicho, desde luego, bueno, nuestros queridos hermanos argentinos, pero bueno, que no... Le van a cambiar de nuevo el nombre, le van a poner un pesar. Un pesar. No un peso, sino un pesar. Ya, joder, cuánto lo siento. Vamos, ya sé que es una broma. Pero bueno, el caso es que efectivamente esto que hemos visto, yo la verdad es que estoy bastante lejos del tema de las criptomonedas porque lo que no termino de entender prefiero no comprarlo. Pues no me hable a mí, que llevo 3 años aquí, que parezco el apóstol de las anticriptomonedas. No se metan en eso, no se metan en vamos, eso. 3 años llevo. El oyente del Toro, vamos, no tiene nada que ver con esto era... aquí cualquiera que llegaba decía, pero tú no inviertes en cripto, eres un poco tonto, ¿no? Porque fíjate lo que he ganado el mes pasado. Ahora ninguno de esos dice, mira lo que he perdido. No te llama ninguno. No, ni me llaman ni me escriben. No, sí. Hombre, si se veía venir que esto iba a pasar. Y tiene que haber mucho dolor. Al que le haya cogido esto es tremendo. Bueno, vamos a hablar de China. China han elaborado una serie de puntos, 16 en concreto, para rescatar el principal problema que tienen, que es su sector inmobiliario. Se trata de resolver la crisis de liquidez que van teniendo las promotoras, dar cierta flexibilidad a los hipotecados para evitar un crack brutal de lo inmobiliario en China. El paquete coincide con las estrictas medidas que mantiene sobre el COVID y parece que tienen o sienten la amenaza de un riesgo sistémico por el inmobiliario, que sería también una posibilidad. Hombre, yo creo que en este caso podrían llamar a Mariano Rajoy y a alguna parte de su equipo para explicar cómo se montó el FROB, todo el tema, para saber lo que no hay que hacer precisamente. Pero ¿cómo son las inmobiliarias chinas? Hombre, es que Evergrande... Gigantescas. Si Evergrande colapsa definitivamente, le hace un agujero. Que está mantenida por ventilación artificial en la UCI desde hace un año. Lleva un año. Lleva un año. Y no ha salido de la UBI. No ha salido de la UBI, con lo cual... Pero luego es que hay una docena que no son tan grandes, pero que son muy grandes. Pero que es que hay 3 o 4 que suman un Evergrande y las otras 7, 8 que suman otro Evergrande. Como se colapse 3 Evergrandes, es como si cascasen a la vez 3 Bankias en España, de las que cascaron en su momento, es decir, en el año 2012. Esa es la situación, Es decir, tú imagínate 3 entidades financieras, Santander, BBVA y Bankia, petando en el sector financiero. Pues eso es lo que hay en estos momentos en el mercado inmobiliario en China. La probabilidad de que en ese mercado los 3 bancos españoles, el equivalente a estos bancos, en el sector inmobiliario, del sector inmobiliario se puedan ir a hacer puñetas. Mire, China ahora mismo, desde el punto de vista técnico, parece que está haciendo un suelo, porque está rebotando y parece que la intención con las noticias a medias de que si el COVID ya no va a estar, no va a haber estas medidas tan tremendas anti-COVID, que no se sabe hasta qué punto son eficaces o no son eficaces. Pero que duran muchísimo. Que duran muchísimo, Tal parece que tuvieran un problema con el COVID, ¿no? Sí, o el COVID o con lo que sea. El caso es que desde el punto de vista técnico parece que hemos hecho un cierto suelo, pero yo estoy leyendo información desde ciertos bancos de inversión donde algunos han tomado la decisión de salirse completamente de China. O sea, que no ven visibilidad. O sea, dicen, no vemos visibilidad, no sabemos y ante la duda preferimos no estar. Preferimos estar en India, preferimos estar en Asia, menos China. Desde el punto de vista técnico, pues oye, el que ha entrado en los mínimos hace 2 semanas, pues le está yendo bastante bien, porque está ganando dinero, pero con riesgo. Vamos a ver, en estos momentos
Primero, hay una tranquilidad, que es que Xi Jinping ya está confirmado y por lo tanto Sí, no hay no hay inestabilidad política. Segundo, que va a hacer lo que tenga que hacer para que eso no casque. Claro. Sí, no, está entre, no entre la espada y la pared, claramente. No tenemos tiempo para más, os agradezco muchísimo vuestra presencia y vuestras opiniones y a ustedes su interés y su paciencia desde sus hogares, que les hace valedores de la mejor redacción abierta en lo político que viene a continuación.